El hombre espiritual. Por Watchman Nee. El lector, a estas alturas, debería conocer algo más del carácter completamente abarcativo del hecho de haber sido crucificado con el Señor Jesús en la cruz, porque sólo sobre esta base puede obrar el Espíritu Santo. El Espíritu no tiene otro instrumento para obrar que la cruz. El creyente debe ahora ya tener una nueva comprensión de Gálatas 5:24. No se trata solo de sus pasiones y deseos, que han sido crucificados, la carne misma, incluyendo toda su justicia así como su poder de obrar justamente, ha sido crucificada en la cruz. La cruz es el lugar en que las pasiones y los deseos y el resorte que activa estas pasiones y deseos son crucificados, por admirables que puedan parecer. Únicamente en el caso que uno ve esto y está dispuesto a negar toda su carne, buena o mala, puede, de hecho, andar conforme al Espíritu Santo, agradar a Dios y vivir una vida espiritual genuina. Este estar dispuesto no debe faltar por su parte, porque aunque la cruz como un hecho realizado es completa en sí misma, su realización en la vida de una persona es medida por el conocimiento y preparación y fe de la misma. Supongamos que el Hijo de Dios rehúsa negar lo que haya bueno de su carne. ¿Cuál será su experiencia? Su carne puede parecer en extremo sabia y poderosa en numerosas actividades y empresas. Pero, por buena y fuerte que sea, la carne no puede responder nunca a las demandas de Dios. De ahí que cuando Dios le llama realmente a prepararse para ir al Calvario y sufrir, el cristiano pronto descubre que su única respuesta es retraerse y quedarse más débil que el agua. ¿Por qué fallaron los discípulos de modo tan lamentable en el jardín de Getsemaní? Porque el espíritu en realidad estaba dispuesto, pero la carne era débil. Mt. 26 horas y 41 minutos. La debilidad aquí causa fallos allí. La carne solo puede desplegar su excelente poder, aparentemente, en cuestiones que se adaptan a sus gustos. Esta es la razón por la que la carne se retrae ante la llamada de Dios. Su muerte, pues, es esencial, de otro modo nunca puede hacerse la voluntad de Dios. Todo lo que hacemos tiene por intención la ostentación propia, con miras a ser vistos y admirados por otros que pertenecen a la carne. Hay bien natural así como mal natural en esta carne. Juan 1:13 nos informa de la voluntad de la carne. La carne puede querer y decidir y hacer planes para ejecutar actos buenos a fin de recibir el favor de Dios. Pero aún pertenece a la carne humana y por ello debe ir a la cruz. Colosenses 2:18 habla de la mentalidad de su carne. La confianza de un cristiano en uno mismo no es nada más que confiar en su sabiduría, pensando que conoce cada una de las enseñanzas de las Escrituras y cómo servir a Dios. Y 2 Corintios 1:12 cita la sabiduría de la carne. Es altamente peligroso aceptar las verdades de la Biblia con sabiduría humana, porque este es un método escondido y sutil que invariablemente hace que un creyente perfeccione con su carne la obra del Espíritu Santo. Una verdad preciosa puede ser atesorada de modo seguro en la memoria. Sin embargo, es meramente en la mente de la carne. Solamente el Espíritu puede vivificar, la carne no aprovecha nada. A menos que todas las verdades sean vivificadas continuamente por el Señor, no producen beneficio ni para nosotros ni para los demás. No estamos discutiendo el pecado aquí, sino la consecuencia inevitable de la vida natural en el hombre. Todo lo que es natural no es espiritual. No solo hemos de negar nuestra justicia, sino también nuestra sabiduría. Esta debe ser clavada a la cruz también. Colosenses 2:23 nos habla de una devoción o reputación de sabiduría de la carne. Esto es, adoración o culto, en nuestra opinión. Cada método que imaginamos para estimular, buscar o adquirir un sentido de devoción es culto en la carne. No es ni adoración según la enseñanza de las Escrituras, ni adoración bajo la guía del Espíritu Santo. De ahí que existe siempre la posibilidad de andar por la carne, tanto en la cuestión de la adoración, como en la obra cristiana, o en el conocimiento de la Biblia, o en el salvar almas.
La Biblia menciona con frecuencia la vida de la carne. A menos que sea rendida a la cruz, vive dentro del santo lo mismo que dentro del pecador. La única diferencia es que en el santo hay oposición espiritual a ella. Pero queda para él la posibilidad de tomar esta vida y sacar recursos, hacer uso de ella. La vida de la carne puede ayudar a servir a Dios, a meditar sobre la verdad, a consagrarse uno al Señor. Puede motivarle a ejecutar muchos actos buenos. Sí, el cristiano puede tomar su vida natural como verdadera vida, de tal manera que le da la impresión de que está sirviendo la voluntad de Dios. Hemos de entender que dentro del hombre hay dos principios de vida diferentes. Son muchos los que viven una vida mixta, obedeciendo a uno de estos preceptos ahora y luego al otro. Algunas veces dependemos totalmente de la energía del espíritu, en otras ocasiones mezclamos nuestra propia fuerza. No hay nada que parezca estable y firme. Lo propongo según la carne, para que haya en mí sí y no. 2 Cor. 1:17. Una característica de la carne es su volubilidad, alterna entre el sí y el no, y viceversa. Pero la voluntad de Dios es, los que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu, Ro. 8:4. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, Colonia 2:11. Deberíamos estar dispuestos a permitir a la cruz que, como un cuchillo en la circuncisión, cortara completamente todo lo que pertenece a la carne. Una incisión así debe ser profunda y tajante de modo que no quede nada de la carne escondido o a la vista. La cruz y la maldición son inextricables. Ga. 3:13. Cuando consignamos nuestra carne a la cruz la entregamos a la maldición, reconociendo que en la carne no hay nada bueno y que no merece nada, sino la maldición de Dios. Sin esta actitud en el corazón es en extremos difícil que nosotros aceptemos la circuncisión de la carne. Todo afecto, deseo, pensamiento, conocimiento, intento, adoración y obra de la carne debe ir a parar a la cruz. El ser crucificado con Cristo significa el aceptar la maldición que aceptó nuestro Señor. No fue un momento glorioso para Cristo ser crucificado en el Calvario, 12:2. Su cuerpo colgó en el madero, lo que significaba ser maldito de Dios, Dt. 21:23. Como consecuencia, el que la carne sea crucificada con el Señor implica simplemente el ser maldito por el Señor. Tal como hemos de recibir la obra consumada de Cristo en la cruz, así también hemos de entrar en la comunión de la cruz. El creyente debe reconocer que su carne no merece otra cosa que la maldición de la muerte. Su comunión práctica con la cruz empieza después que ve la carne tal como Dios la ve. Antes que el Espíritu Santo pueda hacerse cargo plenamente de una persona, debe haber una entrega completa de la carne a la cruz. Oremos para que podamos saber exactamente lo que es carne y cómo ha de ser crucificada. Hermanos, no somos bastante humildes para aceptar de buena gana la cruz de Cristo. Nos resistimos a admitir que somos impotentes, inútiles y totalmente corruptos hasta el punto de que no merecemos nada sino la muerte. Lo que falta hoy no es vivir mejor, sino morir mejor. Hemos de morir una buena muerte, una muerte a conciencia. Hemos hablado bastante sobre la vida, el poder, la santidad, la justicia, demos ahora una mirada a la muerte. Oh, que el Espíritu Santo penetre en nuestra carne profundamente por la cruz de Cristo, para que pueda llegar a ser una experiencia válida en nuestra vida. Si morimos correctamente viviremos correctamente. Si estamos unidos con Él en una muerte como la suya, ciertamente estaremos unidos con Él en una resurrección como la suya. Pidamos al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver el imperativo absoluto de la muerte. ¿Estás preparado para esto? ¿Estás dispuesto a permitir que el Señor te señale tus debilidades? ¿Estás dispuesto a ser crucificado abiertamente fuera de la puerta? ¿Vas a dejar que el espíritu de la cruz obre dentro de ti? ¿O que sepamos más de su muerte?
que podamos morir por completo. Deberíamos tener bien clara la idea de que la muerte de la cruz es continua en su operación. No podemos entrar nunca en un estadio de resurrección que deje totalmente la muerte fuera, porque la experiencia de la resurrección se mide por la experiencia de la muerte. Un peligro que hay entre los que persiguen la vida de ascensión es que se olvidan de la necesidad categórica de reducir continuamente a nada a la carne. Abandonan la posición de la muerte y avanzan a la de resurrección. Esto da por resultado, bien tratar a la ligera las obras de la carne como si no hubiera un riesgo serio para el crecimiento espiritual en ello, o bien en espiritualizarlas, esto es, asumir que las cosas de la carne son del espíritu. Cuán esencial es que veamos que la muerte es el fundamento de todo. El reino llamado resucitado y ascendido será irreal si no se mantiene continuamente la muerte de la carne. No nos engañemos pensando que somos tan adelantados espiritualmente que la carne ya no tiene poder para seducirnos. Esto es meramente el intento del enemigo de apartarnos de la base de la cruz con miras a hacernos carnales interiormente y espirituales por fuera. Muchas oraciones del tipo de, te doy gracias, Señor, porque ya no soy esto o aquello, sino esto otro ahora, son simplemente ecos de la oración inaceptable que se registra en Lucas 18:11, 12. Somos susceptibles al engaño por parte de la carne cuando estamos al borde de ser librados de ella. Hemos de permanecer constantemente en la muerte del Señor. Nuestra seguridad se halla en el Espíritu Santo. El camino seguro está en nuestra buena disposición a ser enseñados, temerosos de que de lo contrario cedamos terreno a la carne. Hemos de someternos alegremente a Cristo y confiar en el Espíritu Santo para que nos aplique la muerte de Jesús, para que pueda ser ostentada en nosotros la vida de Jesús. Tal como antes estábamos llenos de la carne, ahora seremos llenos del Espíritu Santo. Cuando Él tenga control completo, vamos a derrocar el poder de la carne y manifestar a Cristo como nuestra vida. Podremos entonces decir que, la vida que ahora vivo en la carne, no la vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Sin embargo, el fundamento de esta vida es y ha sido siempre el que, he sido crucificado con Cristo, Ga. 2:20. Si vivimos por fe y obediencia podemos esperar que el Espíritu haga una obra santa y maravillosa en extremo en nosotros. Si vivimos por el Espíritu, esta es nuestra fe, porque creemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, entonces, avancemos también por el Espíritu, esta es nuestra obediencia, Ga. 5:25, deberíamos simple y reposadamente creer que nuestro Señor nos ha dado su Espíritu y que ahora habita en nosotros. Creamos en su don y confiemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Tengamos esto como el secreto de la vida de Cristo en nosotros, su Espíritu reside en lo más profundo de nuestro espíritu. Meditemos en ello, creamos en ello, y recordémoslo hasta que esta verdad gloriosa produzca en nosotros un temor y asombro santos de que el Espíritu Santo habita realmente en nosotros. Ahora aprendamos a seguir su guía. Esta guía no surge de la mente o de los pensamientos, es algo de la vida. Hemos de ceder ante Dios y dejar que su Espíritu lo gobierne todo. Él va a manifestar al Señor Jesús en nuestra vida, porque esta es su misión y tarea. Palabras de exhortación. Si permitimos al Espíritu de Dios que haga una obra más profunda por medio de la cruz, nuestra circuncisión va a ser cada vez más real. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, Fil 3:3. Esta confianza en la carne ha sido abandonada por medio de la circuncisión ejecutada sin mano. El apóstol hace del gloriarse en Cristo Jesús el centro de todo. Nos explica que hay peligro por un lado, pero seguridad en el otro. El poner confianza en la carne tiende a destruir el gloriarse en Cristo Jesús, pero el adorar en espíritu nos da el gozo bienaventurado de la vida y la verdad. El Espíritu Santo eleva al Señor Jesús, pero humilla a la carne. Sí, de modo
Genuino deseamos gloriarnos en Cristo y permitirle que asegure su gloria en nosotros, hemos de recibir la circuncisión de la cruz y aprender a adorar en el Espíritu Santo. No seamos impacientes, porque la impaciencia es de la carne. No probéis métodos diferentes, porque solo son útiles para ayudar a la carne. Hemos de desconfiar de la carne enteramente, por buena y capaz que sea. Hemos de confiar, en cambio, en el Espíritu Santo y someternos solo a Él. Con una confianza y obediencia así, la carne será conservada en humildad en su lugar propio de maldición y, en consecuencia, perderá todo su poder. Que Dios sea misericordioso con nosotros para que no pongamos nuestra confianza en la carne, sí, que podamos mirar hacia nosotros mismos y reconocer cuán poco de confianza y cuán inútil y estéril es nuestra carne. Esto es una muerte muy real. Sin ella no puede haber vida. No uséis la libertad como pretexto para la carne, Ga. 5:13. Hemos obtenido libertad en el Señor, no demos, pues, ninguna oportunidad a la carne, porque su lugar propio es la muerte. No concibamos de modo inconsciente la actividad del Espíritu Santo como si fuera nuestra propia, sino estemos siempre en guardia para que la carne no pueda revivir. No usurpemos la gloria de un triunfo y con ello proporcionemos a la carne una oportunidad para volver a emprender sus operaciones. No nos volvamos confiados en exceso como resultado de nuestras pocas victorias, si lo hacemos, nuestra caída será de más altura. Cuando hayas aprendido a vencer a la carne y ésta haya ya perdido su poder, no te imagines nunca que a partir de entonces ya has triunfado definitivamente sobre ella. Si no dependes del Espíritu Santo, pronto vas a encontrarte sumido una vez más en experiencias penosas. Con santa diligencia debes cultivar una actitud de dependencia. Pues de otro modo vas a ser el blanco de los ataques de la carne. ¿Cuánto menos orgullo ostentes, menos oportunidades tendrá la carne? No temas la posibilidad de que puedas quedar mal delante de los demás. El apóstol, inmediatamente después de dar su enseñanza sobre la crucifixión de la carne y el andar en el Espíritu, dice, no seamos vanagloriosos, Ga. 5:26. Si reconoces humildemente lo inútil que eres delante de Dios, no vas a intentar envanecerte delante de los hombres. Supongamos que disimulas la debilidad de tu carne delante de los hombres a fin de recibir gloria. ¿No estás, sin darte cuenta, dando ocasión a la carne para su actividad? El Espíritu Santo puede ayudarnos y fortalecernos, pero Él mismo no va a suplantarnos en la realización de aquello que es nuestra responsabilidad. Por tanto, para cumplir esta responsabilidad, nosotros, por un lado, hemos de mantener una actitud que no dé ocasión alguna a la carne. Pero por otro lado hemos de poner esta actitud en la práctica real cuando seamos llamados a negar a la carne en todas las realidades de nuestro quehacer diario. No hagáis provisión para la carne, exhorta Pablo, Ro. 13:14. Para que la carne pueda operar necesita una oportunidad u ocasión. Es por esto que no deberíamos proporcionársela. Si la carne ha de ser mantenida en el lugar de maldición, tenemos que estar siempre alerta. Hemos de examinar nuestros pensamientos continuamente para ver si albergamos engreimiento o no, porque, ciertamente, una actitud así dará una gran oportunidad a la carne. Nuestros pensamientos son muy importantes aquí, porque lo que aparece en el secreto de nuestra vida intelectual va a irrumpir al exterior abiertamente en palabras y hechos. La carne no debe tener ninguna oportunidad ni base. Incluso cuando conversamos con otros, tenemos que estar alerta para que en las muchas palabras la carne no haya oportunidad para ejecutar su obra. Es posible que nos guste decir muchas cosas, pero si estas cosas no son dichas en el Espíritu Santo es mejor no decirlas. Lo mismo se aplica a nuestros actos. La carne puede elaborar muchos planes y métodos. Y estar llena de expectativas. Tiene opiniones, poder y habilidad. A los otros, e incluso a nosotros mismos, todas ellas pueden aparecer como dignas de elogio y aceptables.
pero seamos bastante osados para destruirlas, incluso las mejores de ellas, por temor de infringir el mandamiento del Señor. Lo mejor que la carne tiene para ofrecer debe ser entregado de modo inexorable a la muerte, por la simple razón de que pertenece a la carne. La justicia de la carne es tan aborrecible como el pecado. Sus actos buenos deberían ser objeto de arrepentimiento por nuestra parte con la misma humildad que si fueran actos pecaminosos. Siempre hemos de tener en cuenta el punto de vista que tiene Dios de la carne. En caso de que fallemos, hemos de examinarnos a nosotros mismos, confesar nuestro pecado y recurrir a la purificación por la preciosa sangre. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. 2 Cor. 7:1. No solo tiene que haber la obra del Espíritu Santo y la de la preciosa sangre, nosotros mismos hemos de obrar hacia nuestra purificación. Hemos de escudriñar toda impureza de la carne y consignarla a la cruz de nuestro Señor. Incluso lo mejor que hacemos, aunque no tiene que ser pecaminoso a la vista de los hombres, es, sin embargo, condenado por Dios como impuro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto cubre tanto a la persona como a sus actos. Dios no está tan interesado en la forma como en el origen. De ahí que hayamos de ser purificados no solamente de nuestros pecados, sino también de todo acto de la carne. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. 1 P. 2:11. El hombre espiritual por Watchman Nee. Libro primero, Espíritu, Alma y Cuerpo. Tercera parte. El alma. 1. La liberación del pecado y la vida del alma. 2. La experiencia de los creyentes anímicos. 3. Los peligros de la vida anímica. 4. La cruz y el alma. 5. Los creyentes espirituales y el alma. Capítulo 1. La liberación del pecado y la vida del alma. El modo de la liberación. Romanos 6 establece el fundamento de la liberación del pecado para el cristiano. Esta liberación Dios la proporciona a todo creyente, todos pueden entrar en ella. Además, debe quedar perfectamente claro que esta liberación del poder del pecado puede ser experimentada en el mismo momento que un pecador acepta al Señor Jesús como Salvador y nace de nuevo. No tiene que esperar a ser un creyente de años y haber sufrido multitud de derrotas antes de que pueda recibir este Evangelio. La demora en aceptar el Evangelio según Romanos 6 es debida, o bien a haber oído un Evangelio incompleto, o a la mala voluntad de aceptarlo por completo y rendirse a él de modo total. En realidad esta bendición debería ser la posesión común de todos los cristianos nacidos de nuevo. El capítulo 6 empieza con una llamada a recordar, no a anticipar. Dirige nuestra atención al pasado, a lo que ya es nuestro. Conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. V6. En este versículo hallamos tres elementos principales. 1. Pecado, singular en número. 2. Viejo hombre. 3. Cuerpo, el cuerpo del pecado. Estos tres son muy diferentes en naturaleza y juegan papeles únicos en el acto de pecar. El pecado, aquí, es lo que comúnmente es llamado la raíz del pecado. La Biblia nos informa que antes éramos esclavos del pecado. El pecado era nuestro amo. Primero, pues, hemos de reconocer que el pecado posee poder, porque nos hace esclavos. Emite este poder de modo incesante para arrastrarnos a obedecer a su viejo hombre, de modo que podamos pecar. El viejo hombre representa la suma total de todo lo que heredamos de Adán. Podemos reconocer al viejo hombre sabiendo lo que es el nuevo hombre, porque todo lo que no es del nuevo hombre debe pertenecer al viejo. Nuestro nuevo hombre abarca todo lo que fluye como nuevo del Señor cuando tiene lugar nuestra regeneración. De ahí que el viejo hombre da evidencia de todo lo que en nuestra personalidad está fuera de la nueva personalidad, o sea, lo que pertenece a la vieja naturaleza. Pecamos porque
Este viejo hombre ama el pecado y está bajo su poder. En cuanto al cuerpo del pecado, se refiere a nuestro cuerpo. Esta parte corporal del hombre ha pasado a ser un actor o títere de todo nuestro pecar. Es llamado el cuerpo del pecado porque está sometido a sí mismo al poder del pecado, cargado plenamente con los deseos carnales y de pecado. Y es por medio de este cuerpo que el pecado consigue expresarse, pues de otro modo sería un poder invisible. Para recapitular, pues, el pecado es el poder que nos arrastra a pecar. El viejo hombre es la parte no corporal que heredamos de Adán. El cuerpo del pecado es el elemento corporal que heredamos de Adán. El proceso de pecar sigue este orden: primero, el pecado, luego, el viejo hombre, finalmente, el cuerpo. El pecado exuda su poder para atraer al hombre e inducirle a pecar. Como el viejo hombre se deleita en el pecado, condona el pecado y se amolda a él, instiga al cuerpo a pecar. Por lo cual el cuerpo sirve como el títere y en realidad practica el pecado. Es por medio de esta empresa conjunta de estos tres elementos que se comete el pecado. Presentes en todo momento tenemos la compulsión del poder del pecado, la inclinación del viejo hombre y la práctica del cuerpo. Ahora bien, ¿cómo puede el hombre ser librado del pecado? Algunos teorizan que como el pecado es la primera causa debe ser aniquilado a fin de obtener la victoria, en consecuencia abogan por la extirpación del pecado. Una vez que ha sido arrancada la raíz del pecado, creen estos, nunca más vamos a pecar y, evidentemente, seremos santificados. Otros dicen que debemos someter el cuerpo si deseamos vencer al pecado, porque no es nuestro cuerpo, dicen, el que practica el pecado. Así, surge en la cristiandad un grupo de personas que fomentan el ascetismo. Usan muchas técnicas para suprimirse a sí mismos, porque consideran que una vez hayan vencido las demandas de su cuerpo serán santos. El método de Dios no es ni lo uno ni lo otro. Romanos 6:6 es transparente en cuanto a su método. Él, ni arranca de cuajo la raíz del pecado dentro, ni suprime el cuerpo fuera, sino que Dios trata con el viejo hombre que está en medio. El hecho de Dios. El Señor Jesús, al ir a la cruz, llevó sobre sí no solo nuestros pecados sino nuestros seres. Pablo enunció este hecho al proclamar que nuestro viejo hombre ha sido crucificado con él. El verbo, crucificado, en el original, está en tiempo aoristo, lo cual denota que nuestro viejo hombre fue una vez y para siempre crucificado con él. Como la cruz de Cristo es un hecho consumado, así también nuestro ser crucificado con él es asimismo un hecho consumado. ¿Quién pone en duda la realidad de la crucifixión de Cristo? ¿Por qué, pues, deberíamos dudar de la realidad de la crucifixión de nuestro viejo hombre? Muchos santos, al oír la verdad de la muerte con él, inmediatamente asumen que han de morir, así que hacen todo lo posible para crucificarse ellos mismos. O bien carecen de la revelación de Dios, o la falta de fe es lo que explica esta actitud. No solo hacen esto ellos mismos, enseñan a otros a hacerlo también. Los resultados son demasiado evidentes, no tienen poder. Para ser librados del pecado y su viejo hombre, según ellos mismos se dan cuenta, no va a morir. Esto es un grave error de juicio. La Biblia nunca nos instruye a que nos crucifiquemos a nosotros mismos. Precisamente nos dice lo opuesto. Se nos enseña que cuando Cristo fue al Calvario nos llevó a nosotros y allí nos crucificó. No se nos instruye a empezar a crucificarnos a nosotros mismos ahora. En vez de ello, las Escrituras nos aseguran que nuestro viejo hombre fue tratado en el momento que Cristo fue a la cruz. Romanos 6:6, solo, basta para probarlo. No hay la más remota idea transmitida allí del deseo de que nos crucifiquemos a nosotros mismos, ni la palabra de Dios, en el sentido más remoto, implica que nuestra crucifixión haya de ser realizada. El versículo en Romanos 6 no deja lugar a duda cuando proclama categóricamente que fuimos crucificados con Cristo, un hecho que ya se ha realizado. Este es verdaderamente el efecto de la frase más preciosa de toda la Biblia:
en Cristo. Es por el hecho de que estamos en Él y unidos a Él que podemos decir que cuando Cristo fue a la cruz nosotros estábamos con Él. Que cuando Cristo fue crucificado nosotros también fuimos crucificados con Él. ¡Qué maravillosa realidad que estemos en Cristo! La mera asimilación mental de estas verdades no posibilita para resistir la tentación, sin embargo. La revelación de Dios es positivamente esencial. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.